Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a esta continuación del test. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de adentrarnos en los libros más votados del test de afinidad. Que debo decir que muchísimas gracias por la cantidad de mensajes, impresionante la cantidad de mensajes. Y además, todos muy graciosos, mucha gente riéndose de si les habían salido pocos puntos o más o menos o muchos, o si a lo mejor era que esos puntos era porque había muchas cosas que estaban en pendientes y en un futuro iban a ser más. Desde los que, por suerte, 0 punto, creo que ninguno, no hubo un récord, pero sí hubo varios que están entre las almas gemelas de afinidad lectora. Tenemos que hacer un grupo, ya les dije a cada uno por separado que tenemos que hacer un grupo para ver qué proyecto literario hacemos juntos. Y bueno, también participaron todos en votar los libros que más les interesaba que yo hablara de ellos, pero voy a hacer una cosita más, como siempre yo le agrego cosas, le agrego plus, que es que no solamente voy a hablar de los libros más votados, que en este caso son 12, porque hay unos que están empatados en puntos, sino que también voy a contestar algunas preguntas y voy a hacer una especie, digamos, de intercambio, no en vivo, pero bueno, por lo menos en video, con respecto a algunas cosas que me han dejado algunos comentarios interesantes que quiero contestar. Voy a decir de quién es quién dejó el comentario, etc. Y eso va a ser en la segunda parte. Primero voy a hablar de los 12 libros que los voy a ordenar desde los menos votados a los más votados. Y después voy a hacer la parte de preguntas y respuestas, podría decirse, de cosas que me han parecido interesantes de charlar. Si me escuchan un poco congestionada o que a lo mejor sí que estornudar o alguna cosa por el estilo, es porque empezó la primavera y acá hay muchos componentes alergógenos en donde vivo. Seguramente habrán visto en los últimos videos pelusas infinitas que vuelan y vuelan, no importa lo que uno limpie, no importa que pases la aspiradora, que se supone que es para eso, pelusas hay por todos lados y por eso constantemente en esta provincia la mayor parte de la gente vive con alergia. Yo nunca había tenido, pero bueno, últimamente me está pasando que sí. Así que si ven pelusas, esas son las pelusas de los árboles, sobre todo de los olmos, nosotros tenemos muchos olmos, y si me ven a mí congestionada, es en consecuencia de esas pelusas que están viendo en el video. Dicho esto, que no tiene nada que ver con nada, pero bueno, ¿por qué no? Empecemos. Y bueno, vamos a empezar por el primero de los 3 libros que están con 9 votos, que es el caso de Palomar, del escritor italiano Italo Calvino. Bueno, aclaro que voy a hablar un poquito del libro, no demasiado en este caso, porque de este libro hablé particularmente en el especial que hice sobre Calvino. Para los que quieran irse a algún video en particular, en el buscador del propio canal pongan palabras clave, Italo Calvino en este caso, o Calvino nada más, y les va a salir los videos en donde hablo sobre él. También pueden poner Palomar. Yo siempre pongo etiquetas, así que debería salir la búsqueda. Pero sí voy a decir un poco por qué es que es importante para mí. Porque algo a aclarar, que también lo puedo aclarar en la segunda parte, es que estas listas siempre son muy subjetivas, pero sobre todo muy variables. O sea, las listas son del momento. Es lo que ahora me surge pensar en qué libros, 40 libros, que para mí es muy difícil ya pensar en 40 libros, son significativos para mí, pero podrían haber sido otros. En este caso, en el caso de este libro, es porque yo este libro lo había intentado leer a los 20 y pico de años. Yo leo a Calvino desde chica, siempre me ha gustado, y Palomar estaba en la biblioteca de mis abuelos. Entonces, bueno, claro, yo había leído otras muchas cosas, me habían gustado siempre las cosas que había leído de Calvino, fui a Palomar y me pareció insufrible. Yo tenía 20 y pico y bueno, era una niña medio tontona y que sobre todo no estaba con el espíritu para leer este libro. Y claro, siempre quedó como, sobre todo me pareció un libro que inentendible. O sea, yo lo leía y decía, ¿pero qué me está hablando? Como muy abstracto, muy raro. Y bueno, lo dejé y nunca más volví. Cuando hice el especial de Calvino y de volver a leer y leer cosas nuevas de Calvino, bueno, Palomar estaba en la lista. Yo le tenía un miedo, fue una de las últimas lecturas. Y cuando llegué me fascinó. Y dije, claro, bueno, yo necesitaba como 20 años más. No quiero decir exactamente cuánto, pero sí, 20 años más necesitaba para poder disfrutar de la lectura. Más que entender, más que, bueno, tener el bagaje. No, es disfrutar, porque también eso es importante en los libros. Y este libro para mí es un muy claro ejemplo del estilo de Calvino y de las cosas que a Calvino le solían preocupar y como temáticas recurrentes de Calvino. Es un hombre,
muy antihéroe, que es típico de los personajes de Calvino, que es un obsesivo de la observación. Es una persona muy solitaria, que lo único que hace es observar la vida y, bueno, y ponerse a tomar, digamos, como disquisiciones internas sobre lo que observa y hacer como cuestionamientos filosóficos sobre el mundo, etc. Entonces, los capítulos están divididos por observaciones así de la vida cotidiana, observaciones más universales, digamos, o sea, más, de lo más macro a lo más micro. Y lo macro implica, por supuesto, una capacidad de, o sea, pensamientos filosóficos de acuerdo a lo que está observando, y lo micro, las cosas ya más mundanas, ¿no? Y bueno, siempre con mucho humor, es un humor sutil de Calvino, que no se estén esperando reírse a carcajadas, es una cosa un poco más irónica, más cínica, sobre, bueno, las cosas que este hombre descubre. Y son en diferentes momentos de ocio del personaje, o cuando se fue de vacaciones, o en el jardín. Para mí los capítulos del jardín son los más lindos de todos, observando el cielo, y habla de las ciudades, y habla de la naturaleza, y de muchas cosas que a Calvino le eran muy importantes, y siempre son temas recurrentes, digamos, en sus historias. Y para mí me pareció un libro bellísimo, no solamente interesante, que te hace pensar, introspectivo, sino también, bueno, original, por supuesto, bellamente escrito. Tiene una belleza, una poesía en la forma de describir esas cosas que observa que realmente vale mucho la pena, y algunas son más abstractas y algunas son muy humorísticas realmente, o muy ridículas. Así que para mí fue un encuentro con Calvino, y sobre todo un encuentro con mi Maggie del pasado, que pobre, no tenía la edad para ciertas lecturas. Seguimos con novela de ciencia ficción, Los viajes de Taff, que también recibió 9 puntos. Debo decirles que me parece muy loco, muchos me comentaron, eso va a la segunda parte, pero algunas cosas les voy a decir, que no les gustaba la ciencia ficción y que no habían recibido más, o sea, no habían sacado más puntos porque yo leía mucha ciencia ficción y ellos no. Pero increíblemente, de los libros votados, los que más han sido votados son los de ciencia ficción. Hay mucho más ciencia ficción en esta lista que otros, que narrativa común y corriente. Así que, bueno, debe ser que parejamente hay seguidores que les gusta mucho la ciencia ficción y seguidores que no. En este caso, Los viajes de Taff es un libro de relatos, son relatos bastante largos, son como novelitas cortas, que están todas relacionadas entre sí y sobre todo nucleadas a través de un personaje que es Taff, que es el típico personaje también de George Martin, martiano, que es un hombre también muy introvertido, que odia a la gente, que no le gusta socializar, que es muy inteligente y que ve al mundo de una forma muy cínica y piensa que todos son bastante idiotas y no quiere saber nada con la humanidad. Además es gordo, grandote, tiene un aspecto muy particular y por una casualidad descubre, junto con un equipo, digamos, del que él forma parte, una nave arca. Estas naves fueron construidas en una época específica del mundo, la Tierra las construyó porque pensaron que iban a entrar en una guerra universal, ya se conocían otros planetas, etcétera, y que se iba a destruir todo. Entonces lo que hacen es tomar, digamos, códigos genéticos de toda la flora y fauna del universo y la meten en una biblioteca genética, digamos, dentro de esta máquina. Porque si en algún momento el universo se destruye, pues en algún punto se puede volver a empezar y se pueden volver a, digamos, a terraformar o, bueno, llevar a la vida, digamos, las especies y la fauna en distintos planetas. Esto que vaticinan no sucede y las naves arca quedan ahí, navegando, digamos, en el universo y ya se convierten como en quimeras. Y se sabe históricamente que había alguna vez naves arcas, o que habían construido naves arcas, pero en realidad es un mito. Y él se encuentra con una de ellas, con todo el banco genético que eso supone. Y bueno, por supuesto se la queda, se la agencia, considera que si se la encontró tiene derecho a agenciársela y empieza a recorrer distintos planetas y a ofrecer servicios que esta nave puede ofrecer. Entonces, en realidad, son aventuras espaciales, estos realmente son una space opera con muchísimo humor, pero muchísima crítica. Acá hay una crítica ecológica increíble, por primero y principal, pero también teológica, filosófica, bélica, como suele suceder con las historias de Martin, y de las cosas malas que puede llegar a ser el ser humano. También se mete con el tema de la demografía, el gran crecimiento de las urbes, el punto en donde en algún momento bueno, no vamos a poder autoabastecernos y la responsabilidad ecológica que eso conlleva, y etc. O sea, son historias muy inteligentes, muy interesantes, que están muy bien hechas, pero al mismo tiempo sumamente entretenidas. Se leen muy fácilmente, están muy bien escritas, son divertidas,
se te pasan, o sea, el libro es gordito, pero realmente se lee facilísimo. Y incluso, bueno, en algunas historias está ahí, digamos, no diría del terror, pero bueno, de historias que son bastante cruentas y que están muy bien hechas y bueno, está muy bien. La verdad que es un libro muy, muy interesante. ¿Por qué fue importante para mí? Porque yo a Martin lo conocía de GOT, o sea, de Game of Thrones. Yo había visto la serie, empecé con el primer libro de la saga, la verdad que no me, o sea, me pareció muy bien escrito eso, pero no me llamó la atención. Y no me imaginaba que era tan buen escritor de ciencia ficción. Y bueno, eso fue lo importante. Ven que algunas cosas son más importantes que otras. Y el último que está con 9 votos en tercer lugar, otro de ciencia ficción y otro de relatos, que es el caso de Exhalación, de Ted Chiang. Este escritor, como decía, en realidad, bueno, su origen es chino, pues sus padres son chinos, pero él nació y se crió en Estados Unidos. Y es un impresionante autor de ciencia ficción. De estos autores de ciencia ficción dura, pero muy accesible a todo público, o sea, no se van a encontrar historias que no puedan entender. Puede ser que sí un poco historias más frías o un poco más académicas, por decir de alguna manera, pero totalmente accesibles. Y lo que tiene es que él tarda mucho en escribir sus historias, o sea, realmente le da muchas vueltas y sobre todo investiga mucho sobre los temas que quiere abordar y se nota. Se nota que hay un estudio de base, una investigación de base, pero en pro de la literatura. O sea, realmente están muy bien escritos, están bien pensadas, las historias son interesantes. O sea, estos no son, bueno, te digo un montón de datos que yo sé y se terminó. Y no tiene sentido. Alguien me dijo justamente que estaba esperando que le dijera cada uno de los cuentos. No voy a hablar de cada uno de los cuentos y decir mi opinión sobre cada uno, pero sí decir que abarcan muchos temas. Siempre tienen que ver con la tecnología, eso sí, y con, por supuesto, proyecciones que la autora hace con respecto a cosas que ya están en este momento siendo parte de la vida cotidiana, pero bueno, un futuro más distante. Y sobre todo la convivencia entre el ser humano y la tecnología, que no siempre tiene por qué ser mala. O sea, él no tiene esta mirada de derrotista, de que todo va a ir para mal, de que las máquinas van a ocupar el lugar de los hombres y nos vamos a convertir en seres artificiales, ni nada. O sea, realmente es bastante realista lo que plantea. Y muchas veces, digamos, esa unión entre humanos y tecnología es para algo positivo. Hay un cuento en particular, que ahora es que realmente no recuerdo el nombre. Creo que es La verdad del hecho, la verdad del sentimiento, pero realmente no sé si sí, porque yo no suelo prestarle atención a los títulos de los cuentos. Es algo que es un problema mío. Entonces después no recuerdo el título con respecto a lo que leí. Si me voy y releo la primera parte ya me doy cuenta. Pero hay uno particularmente que habla sobre el cambio cognitivo que representa para las nuevas generaciones la tecnología. La tecnología como estamos viviéndola en este momento, ¿no? El tema de mandar mensajes de audio, de que casi el lenguaje se empieza a transformar en algo como más sintético, en el hecho de que se lee poco, pero se ve mucho, y todo lo que eso implica a nivel de redes neuronales, ¿no? Y que no siempre eso significa que los chicos de ahora son más tontos, sino que utilizan las herramientas de una manera diferente y por lo tanto piensan distinto. Entonces se hace la analogía con la introducción de la imprenta, ¿no? Con la introducción de la escritura, en realidad, más que con la imprenta es cuando se universaliza, ¿no? Pero con la introducción de la escritura, y él, obviamente la escritura es una herramienta tecnológica lejana, digamos, pero lo fue. Y cambió la forma de ver, vivenciar y de pensar. Y es interesantísimo porque uno no se plantea eso. O sea, uno ya la escritura la tiene como dada, y que aprendemos leyendo y no por oralidad es algo que lo tenemos totalmente incorporado, pero eso significó un cambio en el mundo y un cambio en la forma de ver las cosas. Es tan interesante, tiene cuentos tan interesantes este hombre que realmente vale muchísimo la pena. Tanto te gusta la ciencia ficción como no, porque en realidad también podríamos decir que es casi como divulgación científica, porque él las proyecciones que hace o las especulaciones científicas que hace, las hace basadas en lo que pasa hoy. Entonces no es que, bueno, te va a contar el mundo extraterrestre donde llega una nave, no. Con 10 votos voy a hablar de Viajes con Charlie, en esta maravillosísima edición que es horrible. Pero bueno, primero es lo que se consigue acá en Argentina y de suerte, porque hay poquitos libros. Es en realidad de una biblioteca de viajes, o sea, de una como editorial de turismo, no sé. Lo bueno es que la traducción es la misma traducción que maneja Nórdica, que es la que yo leí, y que realmente la edición original de Nórdica era una belleza total. Y yo tenía el metejón, lo tenía ahí metido, que yo quería
Viaje con Charlie por esa edición de Nórdica, porque me encantaba, y no se consigue y es imposible. No se puede, acá no se consigue de ninguna forma, pero me han dicho que en España tampoco, etc. Y resulta que Nórdica reeditó hace muy poco Viajes con Charlie y yo estaba muy emocionada hasta que vi la tapa nueva. Voy a estar poniendo toda esta información por acá, seguro. Y la tapa nueva es espantosa, porque pasaron del diseño anterior a este diseño en donde parece que con un papel higiénico hicieron este contorno de Estados Unidos. Entiendo que son papeles porque se supone que este es el diario de John Steinbeck, pero no parece papeles, parece un papel higiénico haciendo el contorno de Estados Unidos. Es muy fea, es una edición muy fea y comparada con la anterior peor. Entonces cuando yo vi la edición nueva y pensé, encima me la van a cobrar muchísimo porque es nórdica y nórdica acá es re caro, pues me voy a comprar esta cosa. Porque de todas maneras compiten en feas ediciones. Con el mapa de Estados Unidos y la cara de John Steinbeck. Menos mal que salió muy barato. En fin, que Viaje con Charlie no voy a decir mucho porque fue una de mis mejores lecturas y ya no sé si fue el año pasado o del anterior, pero estuvo en el top de mejores lecturas, el ganador además. Es el diario personal, esto no es no ficción, de Steinbeck, que llega a los 60 y pico de años, tuvo un infarto. Le han dicho que tiene que cuidarse con respecto a todo, el pobre tiene miedo con respecto a todo y a morirse, etc. Y él era una persona que cuando joven y durante mucho tiempo de su vida viajó mucho, ¿no? Había viajado mucho y bueno, una persona muy trotamundos. Entonces, de repente un buen día dice, basta, basta, se terminó, no voy a seguir encerrado en mi casa teniendo miedo a la muerte, me voy a ir de viaje. Y decide irse con su auto, que es una autocaravana, es una casa rodante, y recorrer Estados Unidos completo. Empieza por el norte y se va de norte a sur con su perro de compañía en un viaje que dura un mes y pico. Y en la búsqueda, digamos, de la respuesta de qué es el estadounidense. O sea, ¿cómo podría definirse al estadounidense? Piensan que Steinbeck era una persona bastante comunista, o sea, tenía en realidad de pensamientos socialistas y consideraba que el capitalismo no era algo bueno y tenía una postura muy crítica hacia Estados Unidos. Entonces es muy interesante lo que tiene para comentar. Realmente muy interesante porque no solamente, bueno, habla de esto, de la parte sociológica, podría decirse, sino de los lugares por los que pasa, de los paisajes, de las características culturales de las distintas regiones de Estados Unidos que son muy diferentes, de todo, o sea, pero además de las cosas que le van pasando en el camino, los problemas que tiene con el auto, con el perro, habla sobre el perro, sobre la relación entre humano y mascota, de todo. Todo interesante, todo bien escrito, todo muy provechoso. Y cuando finalmente termina su viaje en el sur, bueno, pues ahí es, digamos, la parte más tremenda de lo que cuenta, porque están en la época en la que él hace este viaje, todavía con muchísimos problemas. Es la época de Martin Luther King y con muchísimos problemas de racismo. Y hablan mucho sobre este tema. Y es muy, muy interesante lo que tiene para decir. Así que, espectacular. ¿Por qué es importante para mí? Porque a mí Steinbeck me parece un buen escritor, pero yo tuve algunos encontronazos, por ejemplo, con Las uvas de la ira, que no lo pude terminar, y yo tenía esta bronca de decir, tengo que leer más de este autor porque seguro que me gusta, porque me interesa mucho cómo piensa, y de repente me encontré con este libro y me encantó. Con 10 puntos también, o sea, con 10 votos también, está Diario de las Estrellas, otra novela de ciencia ficción, otra en realidad historia de relatos, o sea, libro de relatos de ciencia ficción. ¿Qué les pasó que votaron tanto la ciencia ficción? Bueno, en este caso del escritor polaco Stanisław Lem. Este es un enorme libro de relatos, son muchos relatos, pero la verdad que muchos de ellos también son como novelitas cortas que están protagonizadas por un viajante del espacio, vamos a decirlo así, que se llama Ion Tichy, que es también un personaje muy antihéroe, o sea, indudablemente me gustan los antihéroes porque muy parecido a los viajes de Taft, muy parecido a la idea de Palomar, que son estos personajes que, bueno, que tienen sus bemoles, o sea, tienen sus cosas negativas, pero al mismo tiempo son muy graciosos en sí mismos. Y bueno, muy humorísticas estas historias. Este es un Lem de humor. No es el Lem serio de Solaris, que también es interesante, sino un Lem que se toma todo un poco a la risa y con mucho cinismo, y que eso no deja de... o sea, con eso no deja de hablar críticamente de un montón de cosas. Y en este libro se trata de todo lo que se puedan imaginar. Tengan en cuenta que Lem era psiquiatra y que generalmente analizaba mucho las sociedades desde el punto de vista psicológico. Bueno, acá hay un análisis impresionante, pero más imperdonable, porque realmente le da como una hacha a la humanidad, con respecto a todo lo que a ustedes les parezca que puede hablar un autor, desde religión en adelante. Historia, lenguaje, cultura,
todo lo que quieran, todo tan interesante. Y lo mismo que con los viajes de Taft, no deja de ser entretenido. Realmente las aventuras de este viajero espacial son desopilantes, le pasan cosas de lo más ridículas que se puedan imaginar. Es muy gracioso, es muy fácil de leer. Bueno, a ver, fácil de leer. Las aventuras son fáciles de leer. Después las disquisiciones estas que hace Lem con respecto a un montón de cosas, por ahí no son tan fáciles de leer. Lem es complejo, pero a mí se me hace muy interesante. Me parece siempre muy valioso lo que aporta. O sea, es mucho más que ciencia ficción. Esto es lo de la ciencia ficción como excusa, ¿no? O sea, lo mismo es que te esté hablando de viajes en el tiempo porque los tiene, o que te esté hablando de un planeta específico. Lo importante es lo que te cuenta dentro de ese marco o de ese escenario. Y tiene hay que leerlo con mucha atención este libro porque tiene muchos juegos entre sí, porque hay ideas de física cuántica, entonces las historias están puestas en desorden porque tiene que ver con la línea temporal del personaje que no es lineal. Entonces, bueno, para mí maravilloso. Y es un Lem tan diferente al más conocido. Y bueno, yo ya había leído Solaris, etcétera, y cuando leí ese libro quedé fascinada. Con 11 votos, Narciso y Golmundo, de Hermann Hesse, escritor alemán. Bueno, acá por fin nos vamos de la ciencia ficción. Este libro está mucho pelotita, pobrecito, porque es de la biblioteca de mis abuelos. Pero bueno, yo tengo la biblioteca completa de Hermann Hesse gracias a ellos y a mi madre. Y de todos los libros de Hermann Hesse, este es el que más me gustó. Yo leí Hermann Hesse joven, la verdad, entre los 18 y 24 años. Y debo confesar que algunos, como el caso de Juego de Valorios, que no entendí. O sea, yo lo leí porque había que leer todo Hermann Hesse y estaba todo ahí. Y los leí en orden de publicación y ese era el último y llegué a ese y dije, bueno, es un libro encima larguísimo. Y bueno, el día de hoy todavía no me animo a retomar esa lectura, o sea, a volverla a hacerla, porque en realidad es como si nunca lo hubiera hecho. Y de todos, desde entre Siddhartha, Demián, Lobo Estepario, que es el único que nunca he podido terminar, y eso que lo he tratado de releer más grande y no hay forma, no conecto con el personaje principal y no hay forma. Juego de Valorio justamente, etcétera. Narciso y Golmundo fue el que más me tocó. Incluso fue la primera vez que yo en mi vida me indigné con personajes de un libro. O sea, me hice como un lazo emocional con lo que estaba leyendo y me enojé mucho. Y hay un personaje particularmente que, bueno, justamente es Golmundo. Ay, yo decía, pero ¿cómo puede ser esta persona? Y bueno, me involucré un montón con lo que estaba leyendo, pero además me pareció muy interesante lo que trataba. Es la historia de dos amigos, muy, muy amigos desde chicos, que son el blanco y el negro, o sea, el yin y el yang. Son las dos caras de una moneda. Y uno es, ambos quieren acercarse, por decir de alguna forma, a Dios o al universo, como lo queramos ver. Uno lo hace a través de la religión, justamente, que es Narciso, y a través del ascetismo y del intelecto y de estar, digamos, autocontrolándose a sí mismo, y etcétera, etcétera. Y el otro lo hace a través del arte, con una vida licenciosa, absoluta, en donde no hay control de nada, donde todo es por el placer del cuerpo, donde hay excesos por todos lados, etcétera. Bueno, ese es un personaje que a mí no me gustaba. Pero ambos están en la misma búsqueda. Y lo que plantea Hermann Hesse, puedes estar de acuerdo o no, pero es cómo se llega, digamos, cómo se llega a la esencia o a la eternidad de la vida, a través de qué camino, de qué forma de vivir o ver la vida. Muy interesante realmente el libro. Y lo que va sucediendo con estos personajes también y cómo se van encontrando en distintos momentos de la vida y bueno, esa comparación entre ambas personalidades. Y con 12 votos sale El Ocupante, de Sarah Waters, que es una escritora inglesa y que también es novela de género, porque pertenece al género terror. De tampoco voy a ahondar muchísimo porque también hablé sobre él y también fue ganador de las mejores lecturas, no me acuerdo de qué año. Pero bueno, ¿por qué para mí significativo? Porque en general yo con el terror, o sea, me encanta ver terror, me encanta ver películas de terror y con la literatura y el terror no me llevo demasiado. Esta novela está situada posterior a la Segunda Guerra. Y no quiero confundirme, yo creo que es posterior a la Segunda y no a la Primera. Me suele pasar esto de confundirme en más guerras. Para mí son como toda la misma cosa. Pero creería que sí, que es más o menos después, en la década del 50. Y no lo dice acá. Qué raro, con siempre anagrama que te pone la sinopsis del libro completo y no te pone la fecha.
Bueno, sí, dice posguerra. La posguerra, porque no existe otra posguerra que no sea aparentemente la segunda, no sé, bueno. Creería que es posterior a la Segunda Guerra. De todas maneras, tampoco es que es lo más importante. Es la historia de un médico que, bueno, solicitan sus servicios en una mansión, que es como la mansión más importante de esa zona, de ese pueblo en donde vive, en Inglaterra, y que él siempre había visto desde lejos como niño que era hijo de gente común y corriente del pueblo, y que, claro, tenía esa sensación de ese lugar mágico al que nunca había podido acceder, y bueno, tiene toda una impronta, digamos, esta mansión. Entonces él ahora, que es una persona adulta, entra en esa casa con una visión de una persona ya grande, pero al mismo tiempo con esta idea de voy a poder finalmente conocer la mansión, etcétera, etcétera. Termina haciéndose amigo de la familia. Hay uno de los miembros de la familia que justamente tuvo grandes problemas en la guerra y ha quedado con problemas, secuelas físicas importantes, entonces él se hace médico de esta persona. Bueno, es la introducción de este médico en esta familia y cosas extrañas que pasan en la casa. Es una típica historia gótica, digamos de terror gótico, mansiones encantadas, podría decirse de alguna manera, pero que tiene un giro final que es una maravilla. Primero está maravillosamente escrito, realmente. Es un libro largo, tiene su lentitud, tiene Hay que darle tiempo, hay que darle respiro, porque además los momentos terroríficos son pocos y se van acrecentando a lo largo del desarrollo de la historia. Entonces al principio no pasa mucho nada, son como algunas cositas extrañas y después cada vez más, hasta que, bueno, terminan en la apoteosis, digamos, del desenlace, pero sobre todo lo que tiene de interesante es el giro que ella da en el final, en donde te muestra cuál es el verdadero terror. Y es un terror que está muy bien conseguido, es que está muy bien conseguido y el giro final es una cosa que te deja... no todo el mundo lo entiende al giro final y eso también me parece súper interesante, que ella no te lo da masticado, no te explica, o sea, si vos entendés lo que ella te quiso plantear, genial, y si no, bueno, le darás otra oportunidad o pensarás que está mala la historia, pero realmente es impresionante cómo consigue Sarah Waters hacer que te involucres, digamos, con la historia y que hasta el último momento no entiendas cuál es la vuelta y cuando la entendés, se te explote la cabeza. Con 14 votos pasamos a El Evangelio según Jesucristo, del escritor portugués Saramago. Este libro fue importante para mí porque fue un libro que leí siendo joven, tendría 20 años por ahí, no sé si llegaba a los 20, no, más chica, 17, 18 años. Y bueno, la primera vez que leía Saramago en mi vida y yo estaba con una crisis total, digamos, no de fe, porque nunca tuve fe, digamos, pero sí de religión, de decir, pero ¿cómo puede ser que se crean en estas cosas? O sea, yo estaba en un gran momento de crítica, digamos, hacia la religión y me cayó, pero como anillo al dedo. Y me significó un montón de cosas. Bueno, realmente fue un libro importante para mí, para esa etapa de mi vida. Yo tenía más o menos fresco los evangelios porque estaba en esta etapa de crítica, pero de investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso es la reinterpretación del evangelio, pero del Nuevo Testamento, digamos, tal cual está planteado el Nuevo Testamento, pero desde la mirada de Jesucristo. Y de un Jesucristo que no es ningún Dios, ni ningún elegido, es un ser humano común y corriente que de repente se da cuenta que un Dios X decidió que él iba a ser un poco como su marioneta, para instaurar su propio poderío. Y lo digo de esta forma porque realmente de esta forma está planteado. Y es muy interesante. Cómo hace esto que después se ha visto muchísimo en Marvel y se ha visto muchísimo en Disney, y que vamos a tomar la historia desde el punto de vista de Maléfica. Vamos a tomar la historia desde el punto de vista de las mujeres en la Odisea. Bueno, esto lo hace Saramago antes, digamos, y hace lo mismo. Vamos a tomar el Nuevo Testamento desde el punto de vista de Jesucristo, pero no el Jesucristo, digamos, mítico, digamos, que plantea el Nuevo Testamento. Un Jesucristo normal, una persona normal. Bueno, está muy bien. La verdad que está muy bien. Es verdad que es un libro que es denso de leer, es un libro que está muy sustentado, digamos, en todos los mitos de la Biblia, pero el capítulo final de este libro es una cosa, es apoteósico. Yo creo que es de los mejores finales que he leído hasta ahora en literatura,
porque tiene una carga de crítica, pero sobre todo de todo lo que ha hecho. O sea, el capítulo final es como una reconstrucción de todo lo que se hizo en nombre de la Iglesia a lo largo del tiempo. Es maravilloso. Y después el final, el cierre, la frase final de Jesucristo, pues, esto es una cosa, es increíble, ¿no? Yo me saco el sombrero por este hombre. Y bueno, y ahí entré en Amar a Saramago. Es verdad que también es cierto que es complejo de leer porque no tiene, escribe todo en un único párrafo, no hay pausas, entonces da esa sensación como de agobio. Pero para mí valió muchísimo la pena. Es impresionante el libro. Y bueno, después, como comentaba ahí rápidamente, a Saramago, bueno, lo excomulgaron de la Iglesia Católica, es un libro prohibido por la Iglesia Católica, se habló muchísimo de él, y Saramago decía, pues, la Iglesia tiene que ser la Iglesia, porque no hay otra forma. Si yo escribo esto, indudablemente es que a mí no me importa lo que la Iglesia Católica diga, si me excomulga o no, es lo mismo que nada para mí. Pero él estaba contento porque le hacían mucha propaganda al libro. Las cosas, como dicen ahora, que no existe la antipropaganda. Bueno, y ahora tenemos 3 libros, creo que son 3, sí, que todos tienen 14 votos, y empiezo por Mientras agonizo, de William Faulkner. Este libro también ganó, creo que mi primer top de lecturas de mi vida en el canal, fue el ganador. Y bueno, fue lo primero que yo leí de Faulkner en mi vida. O sea, yo había escuchado mucho sobre este autor, por supuesto, y también había visto muchos canales y mucha gente muy snob haciéndote la listita de la compra, diciéndote cómo tenías que leer a Faulkner porque si no, no lo vas a entender, porque es tan complejo y entonces no podés empezar con Mientras agonizo, y etc. Y yo, bueno, como siempre soy una persona muy cabeza dura y sobre todo que va en contra de todo lo que la comunidad dice, dije, bueno, yo voy a empezar por el libro que a mí me parezca interesante su argumento. Y este era el libro. Es la historia de una mujer que está agonizando, que está muriendo, que es la matriarca de una familia y su última voluntad es que la entierren en su pueblo de origen. El pueblo de origen está lejos de este lugar. Entonces es el periplo de toda la familia que se lleva el cadáver de la madre o de la mujer, en el caso del esposo, a su pueblo de origen para poder enterrarla ahí. Esta familia, por supuesto, es familia sureña. Los que saben sobre Faulkner saben que escribe, o sea, está dentro de lo que es la literatura sureña de Estados Unidos y escribe sobre las historias de esta zona, que es una zona muy particular de Estados Unidos. Y lo que tiene de complejo este libro es que está escrito a través de flujo de conciencia. Por suerte, Faulkner, en ese sentido, es más condescendiente con el lector que Virginia Woolf. Te pone al comienzo de los capítulos, por lo menos, el nombre del personaje en el que te vas a meter en su cabeza. Porque si no sería realmente, ahí sí que sería complejo. Es un libro complejo, es cierto. Pero tampoco no es un libro que uno no pueda abarcar, ni es un libro que si uno tiene lecturas previas de otras cosas no puedas leer. O sea, realmente no es que, bueno, estoy tratando de entender Ulises de Joyce. No. Es un libro que se puede leer, es cierto que implica mucho compromiso desde el punto de vista del lector, porque tenés que meterte en la cabeza de Faulkner y porque tenés que seguir la historia, y a veces la historia no solamente está narrada con flujo de conciencia, sino que temporalmente no es lineal. Salta para el pasado, para el presente, lo que piensan hacia el futuro. Pero si vos haces ese trabajo junto con él, es muy interesante lo que tiene para contarte y vos te sentís muy a gusto cuando terminás y muy orgulloso de vos mismo. No, la verdad que es una historia que es muy interesante, está muy bien retratado el tema del sur, de la gente que vivía, la gente sureña, digamos, esta mezcla entre realmente ignorancia, porque es sobre todo eso, ignorancia con todo el tiempo claroscuros que tiene esta sociedad, ¿no? Con muchísimo racismo de por medio, bueno, en fin. Interesante desde el punto de vista social, digamos, o de la reconstrucción social que te hace de la época, y muy interesante cómo está narrado y lo que cuenta, la historia que cuenta. Con 14 votos también salió El arpa de hierba de Truman Capote. De este libro yo he hablado muchas veces. Originalmente fue una obra de teatro, pero después él la novelizó. Y es una novela, de estas novelas que tiene... Capote tiene como 2 grandes facetas, digamos, en su escritura. Está, bueno, o 3 podría decirse. La que tiene que ver con el jet set de Estados Unidos, iba a decir una mala palabra, pero bueno, la cosa esa de la gente de Hollywood, que es la que menos me interesa, realmente.
Después está la parte de la no ficción más periodística, como sería el caso de A Sangre Fría, que tiene también cuentos en ese estilo. Y después está esta que es como más autobiográfica, que es más de la niñez de chicos generalmente extraños o raros o diferentes, sureña también, porque son chicos del sur. Y tiene muchos cuentos que están dentro de este género, digamos, de novelas de crecimiento y esta novela en particular. Y son hermosas, realmente. Son como una arista, digamos, de Capote muy tierna, que de todas maneras bastante trágica, porque lo que cuenta no tiene por qué ser lindo, digamos, pero con mucha poesía en su forma de narrar, muy envolvente la atmósfera. Con estos niños, digamos, que son niños diferentes, que muchas veces es el mismo, digamos, y que viven situaciones a lo mejor un poco raras, un poco extravagantes, pero que los hace crecer de una manera específica, pero también les dan un nido. Son hermosas, la verdad, a mí me hace acordar bastante a Bradbury, me hace acordar bastante a lo que es el estilo del vino del Estío. No como en el caso de Bradbury, que hay mucha fantasía y mucha magia, pero con esta idea, ¿no? De no algo totalmente realista, sino con un poco de aditamento fantasioso. Si han leído, por ejemplo, los cuentos de Navidad que tiene Capote, bueno, son en este estilo. Y esta es eso, la historia de un niño que, bueno, queda, digamos, entre comillas, huérfano, no lo puede criar su familia, lo mandan con unas tías a otro lugar, digamos, a otro pueblo, a otro estado incluso. Y bueno, él es un niño raro y sus tías son aún más raras todavía. Y entonces en ese nido, digamos, especial, él va descubriéndose a sí mismo y va creciendo. Y vive un montón de aventuras rarísimas, porque todos los personajes con los que se cruza son raros, estrambóticos, es muy bonito, realmente es un libro hermoso. Bueno, y ya con 15 puntos nos estamos yendo hacia los últimos dos que me pidieron. Están las historias de Terramar. Las traigo así porque yo, o sea, tengo las que eran originales de Minotauro, pero hay una edición que ojalá hubiera llegado a Argentina, y cuando llegó muy cara e imposible de comprar, que está todo Terramar junto, porque no solamente están las historias de Terramar, o sea, la novela, por decir de alguna manera las novelas, sino también unos cuentos que hizo después aparte, que son los cuentos de Terramar. Además, esta edición está ilustrada, bueno, es una maravilla. La saga de Terramar consta de 5 libros. Estos 4 primeros fueron más o menos escritos de forma continuada, y fue escrito mucho tiempo después. Voy a dejarlas porque no tiene sentido, voy a quedarme con uno de los libros. Me voy a quedar con el segundo, que de la saga es uno de los que más me gustó en su momento y sigue siendo así, que es Las tumbas de Atoan. Y también porque la representación del dibujo de tapa es como realmente es el protagonista. Muchos me pidieron que hablara sobre Terramar porque querían leer a Ursula Le Guin, o porque habían leído algo de Le Guin y les había gustado y no sabían si seguir con Terramar o no. O conocen más la faceta de Le Guin de ciencia ficción que la de fantasía. Esto es fantasía. Y bueno, a ver, ¿qué decirles de Terramar? Sin entrar mucho en detalles en cada uno de los libros, pues no tiene mucho sentido. Es la historia de crecimiento de un niño que va a ser el mago más importante, digamos, de Terramar, que tiene una capacidad de poder infinita que no puede controlar. Vive en un pueblo que no tiene nada que ver con los magos, digamos, y que no saben qué hacer con un niño así, y lo mandan a una academia de magia, digamos, a una universidad de magia, en otro lugar muy remoto. Y bueno, el primer libro trata de eso, ¿no? Del descubrimiento, de autodescubrimiento de ese personaje con respecto al poder que tiene, del hecho de que no puede controlar ese poder y del viaje hacia esta universidad, y bueno, después también su adolescencia y su primera juventud. Es un personaje con muchísimos claroscuros. ¿Qué tiene de interesante Terramar? Que es una mirada femenina al mundo de la épica heroica. ¿Por qué? Porque su protagonista es muy humano. Es la primera vez que se plantea en un libro. Estamos hablando que estos libros se escribieron en la década del 60, así que piensen que lo que ella plantea es original, digamos. Es la primera vez que se plantea que la magia no es algo que me sale así porque me ilumina el universo o el Espíritu Santo, sino que es algo que hay que trabajar, que cuesta, que es parte como un sentido más, digamos, que es muy orgánica, y que está muy enraizada en lo que somos. Entonces el dominio de nosotros mismos va a hacer que se domine la magia. No es nada fácil de hacer, no son fuegos artificiales, es algo cotidiano de todos los días,
y que no siempre es heroico y que también depende de lo que pase con uno a nivel personal, lo que uno puede llegar a ser o no. Y esto de que todo poder conlleva, digamos, problemas, digamos, es tal cual lo que sucede con este personaje. Este personaje además no es un personaje que tenga todas, o sea, que sea el típico héroe maravilloso, que es bueno, que es aguerrido, que todo le sale fácil, que todo está, todas las virtudes, todo lo contrario. Es una persona que tiene que aprender a dominarse a sí misma porque tiene muchas oscuridades. Y una persona con tanta oscuridad y tanta magia encima, pues es muy peligrosa. Y aprende de los errores, por supuesto. En los libros vas a ir viendo cómo este personaje que vos ya sabés desde un principio que se va a convertir en uno de los magos más importantes de la historia, va consiguiendo eso, ¿no? O sea, y que no es nada sencillo, y que se equivoca mucho, y que sufre mucho, y que todo le cuesta, digamos. No es que, bueno, yo hago así y todo se soluciona. Y entonces esa mirada, digamos, de la magia como algo orgánico, del antihéroe, del héroe que se hace a sí mismo, o sea, de la persona que tiene que construirse a sí misma, del hecho de que pues, tener magia o tener mucha magia no significa que todo te salga fácil, es una mirada femenina. No es la mirada del, ay, el héroe valiente, aguerrido, que todo le funciona, que por solo hecho de haber nacido bajo la égida de no sé qué. No. Y además, por otro lado, otra de las cosas súper interesantes de este personaje es que es la primera vez en la historia que se crea un personaje que dentro de la magia o de la fantasía épica que no es caucásico, blanco. Es de piel cetrina. Ella ni siquiera lo describe como negro. Yo pienso que lo describe más como los indígenas del norte, ¿no? Porque bueno, ya su padre tenía mucha relación con las tribus nativas y ella también, y qué sé yo, por el tipo de descripción, digamos, de la facial y de los rasgos, que de todas maneras hace muy someramente, su personaje no pertenece a lo clásico, digamos, ¿no? A los héroes clásicos en cuanto a lo racial. A todo nivel, ¿eh? O sea, me refiero a nivel interno y externo. Y bueno, por eso es que no tomo porque fíjense cómo es la industria y el mundo. Cuando publicaron por primera vez Terramar, pues el personaje que ponen en la tapa, que se supone que es el protagonista, es blanco, caucásico. No sé si lo ven. Como se había hecho toda la vida, y como eran todos los personajes de la fantasía épica, por supuesto con Tolkien como ejemplo de lo que racialmente estaba considerado que correspondía. Y ella se indignó, dijo, no puedo creerlo. Entonces, para las tumbas de Tuan, ella describe mejor, digamos, cómo son las características de su personaje principal, que es Gavilan. Y bueno, lo dibujan o lo representan como realmente es. Entonces, fíjense cuántas cosas rompe la autora, con cuántas cosas rompe, con cuántos arquetipos, digamos, de la literatura y de género. Sobre todo porque es, además, una historia muy profunda, que habla sobre muchísimas cosas que van mucho más allá de la fantasía. Ciertamente son libros lentos, que no van a ser los libros de fantasía épica a los que estamos acostumbrados. O sea, no son libros de aventuras y de mato al dragón y me enfrento con los goblins y no hay guerras enormes. Sí, por supuesto, pasan cosas, pero son todas de larga elaboración y con una organicidad muy particular que hay que leerlo con paciencia. No se puede leer Terramar pensando que te vas a encontrar fantasía de aventuras, porque no es eso lo que te vas a encontrar en este libro. Y nada de Ursula Le Guin es así. Es una gran escritora, muy profunda, que utiliza los géneros como excusa para otras cosas. Y por eso es que yo siempre digo, cuando todo el mundo habla de Patrick Rothfuss con sus malditos libros que nunca termina y etcétera, ay, del original, que es Patrick Rothfuss, porque hay un personaje tan humano y tan distinto, y el mago, y que no sé qué. Es que esa gente no ha leído Terramar, porque Rothfuss se ha basado en Terramar para hacer su personaje principal, que creo que se llama Nut o algo por el estilo, y es una copia burda de Terramar. Ciertamente tiene mucha más aventura y es más fantasía épica tradicional, y las mujeres están pintadas, cosa que en esta historia no, porque por supuesto el personaje principal es un hombre, pero después se va a encontrar con una mujer que también es su coprotagonista. Que eso, yo a mí, Rothfuss no me gusta, ya lo digo desde ya, no me gusta su saga, no me gustan sus historias, no me parece nada, y sobre todo no me parece nada original. Así que anímense a leer Terramar. Y terminamos las novelas de género, pero a tope, con Ciudad.
de Clifford Simak. Bueno, este es un libro de ciencia ficción. No miren mucho la edición porque es una edición media rara, no puedo decir. No puedo decir porque YouTube me censura, pero es que realmente acá no se consigue, acá ni en ningún lado. No sé por qué. Este libro está totalmente descatalogado. Yo no sé por qué tampoco no se ha leído más a este autor y a esta novela, que es espectacular. Ciudad plantea la idea de un mundo futurista en el que los seres humanos hemos dejado de existir sobre el planeta Tierra y la nueva raza dominante son los perros. Por eso dije en su momento, es digamos que una distopía. Sí, no es una distopía para nosotros, pero es una utopía en cuanto a los perros. Por supuesto, es un mundo muy diferente y mucho mejor que el nuestro y con unos valores y una forma de ver el mundo, bueno, acorde a esta nueva especie dominante, que es una especie inteligente, por supuesto, que habla, que tiene lenguaje, etcétera, etcétera. Pues resulta que para los perros, nosotros, o sea, los seres humanos, que somos como un eslabón anterior, digamos, una especie que vivió en la Tierra en algún momento, somos casi como un mito. Como nosotros nos parecen los dinosaurios, que sabemos que existieron, pero que en realidad no sabemos demasiado y nos imaginamos cómo eran y hacemos reconstrucciones un poco teóricas por un lado, pero también ficticias por otro, etc. Bueno, nosotros para ellos somos exactamente lo mismo. Entonces la historia parte de una especie de, digamos, reunión alrededor de una fogata, digamos, en donde se cuentan las leyendas que dicen que en algún momento existieron unos homínidos que caminaron sobre la Tierra y empieza la historia de cómo es que la humanidad llegó, digamos, a esta situación. Es un libro tan interesante, tan bien escrito, tan profundo, que trata sobre temas muy diversos. Otro que la excusa es la ciencia ficción. Que me dejó con la boca abierta. Es también de la época, creo que es de la década de 50, digamos, este libro, que para mí es la época, por más de que digan que es la época de plata, para mí es la época de oro de la ciencia ficción, porque es cuando la ciencia ficción empieza a ser más humanista y más literaria. No tenemos esa ciencia ficción fría de Asimov, etcétera, sino que tenemos ya una ciencia ficción mucho más profunda, más pensada desde la literatura, más poéticamente escrita, etcétera, etcétera. Que en este caso, bueno, trata justamente de qué es ser un ser racional con sentimientos y qué sociedad es una buena sociedad. Bueno, espectacular. Es un libro espectacular. Espero que lo puedan leer y encontrar, sobre todo, porque la verdad que está descatalogado, como digo. Bueno, voy a hablar voy a contestar las preguntas que ustedes me han hecho. Así que pueden quedarse si quieren que les conteste las preguntas en vivo, o pueden ya dejar acá, porque hasta aquí llegamos con los libros, ¿no?, de los que tenía que hablar. Empezamos con algunas cosas. Por ejemplo, Gideon, no sé si es Gideon, porque es inglés, perdón, vos me dirás cómo se pronuncia, 3917, dice que abandonó el vino del estío. Bueno, a mí decirme estas cosas así en vivo y sin decirme, mirá, sentate primero, yo te voy a explicar, son terribles para mí. Pero lo peor es que me dice después, es muy en broma además, muy gracioso, ¿por qué es que lo abandonó? Y ahí yo dije, si ya me había clavado un cuchillo, me clavó uno doble. Porque le pareció de prosa recargada y moralista. Bueno, Gideon, o como se diga, habla en inglés. Así que a lo mejor hay cosas dentro de la traducción que yo me pierdo. Pero prosa recargada, Bradbury con el vino del estío, no señor, no te lo permito. Bradbury tiene una poesía en su forma de escribir y justamente el vino del estío es el más poético de todos, que yo, bueno, eso no estoy de acuerdo con lo de la prosa recargada, me parece maravilloso. Además, es un libro que está muy mezclado en cuanto a los géneros que trata dentro del libro, ¿no? Este niño que crece, digamos, en Illinois, va pasando por distintas aventuras, algunas más terroríficas, otras más fantásticas, otras más de ciencia ficción, y tiene esta cosa de Bradbury, el manejo, digamos, de estos géneros de Bradbury que son impresionantes, mezclados con una poesía de la vida. Debo decir que él lo abandonó, así que claro, yo no sé hasta qué cuento llegó, pero me decía que los primeros le parecieron muy bonitos, muy poéticos, y que después para él derivaron a lugares que no tenían mucho sentido. Pero bueno, habiendo leído el libro completo, uno puede opinar mejor. Después el hecho de que sea moralista, ahí me quedé, pero con los ojos como platos. ¿Moralista Bradbury? No sé en qué. Sí es cierto que es un autor
que descreía mucho de la humanidad y que en sus libros más de ciencia ficción, entre comillas, hay una crítica muy severa y está esta cosa moralista de decir, che, no puede ser que vivamos de esta forma, que estemos tan deshumanizados, que qué sé yo. Pero no en el vino del estío. No en el vino del estío. Si no hay nada de moralista en el vino del estío. No te quiere decir cómo hay que vivir, no te enseña la mejor manera de enfrentarte a la vida. O sea, no, son las aventuras de un chico de 12 años que aprende que está vivo, que se da cuenta que está vivo. Y que además disfruta de su verano fuera de la escuela. No sé qué tiene de moralista eso. Bueno. Damparmat o Damparnat, no sé, creo que es Damparmat, me comenta que no le gustó nada el castillo ambulante. Me mató. Bueno, el castillo ambulante ya hablaré de él si hago algún especial de libros para chicos, jóvenes y etcétera. Literatura infantil y juvenil, no me salía la palabra. Pero realmente decir que el castillo ambulante le aburrió, creo que no le gustó nada, me parece muy raro. Porque es un libro hermoso, o sea, hermoso de donde lo mires, es original, las aventuras son sumamente entretenidas, es fantasioso, además tiene como una mezcla linda, tierna, los personajes son entrañables, bueno, no sé qué sé yo, me parece muy loco, muy loco. Me gustaría que me dijeras más por qué no te gustó nada, qué es lo que no te gustó. Si vieron la adaptación de Estudio Ghibli, que es Howl's Moving Castle, bueno, está bastante bien adaptada, después va por unos derroteros diferentes, pero conserva bien la atmósfera del libro. Después, Hugo Castaneda, 7054, dice que no le gustó nada La peste de Camus y que tampoco Ensayo sobre la ceguera. Bueno, a ver, La peste yo entiendo que es un libro un poco árido, ¿sí? Es lento, es pesado por momentos, parecería por momentos que no pasa nada y es como complejo de leer en ese sentido, ¿no? No es un libro fácil, pero el final, a mí el transcurso por ahí tampoco me encantó, pero el final me pareció maravilloso. El último capítulo me parece una cosa increíble. Y después Ensayo sobre la ceguera, bueno, tampoco sé por qué no le gustó, si no le gusta el estilo de Saramago, ok, pero también es que es un libro difícil, es un libro que agobia, que es terrible, que es de un punto que vos no decís, no puedo con él, o sea, me está matando este libro, no me deja respirar, es tremendo. Encima esto de que está todo narrado de corrido, más agobio aún, y es muy terrible todo lo que cuenta. Así que no sé por qué lado es que no te gustó. Caro Eli, 3456, dice que Mujercitas lo releyó y no le gustó mucho. Él no es la única que habla sobre Mujercitas. Por ejemplo, Laos, 1984, dice que Mujercita, como puede, trata de resistir su amor de la adolescencia. Y alguien más me dice algo sobre Mujercitas. Bueno, el Mariano también, pero eso lo voy a decir aparte. Y bueno, como que muchos se sorprenden. Bueno, está ahora muy de moda decir que Mujercitas uno lo relee y no está tan bueno. Hay como modas, digamos, dentro de... Porque también son las épocas desde las que releemos ciertos libros. A mí, yo entiendo todo lo que le falta a Mujercitas, o sea, entiendo que es súper hipermoralista, que está esto de la religión muy metida, que por supuesto es machista y las cosas que es lógico de mediados del siglo XIX. De todas maneras, yo amo Mujercitas porque es un libro que leí en mi infancia, fue mi primer libro que leí de forma independiente y autónoma, yo tenía 8 años y leí Mujercitas sin que nadie me lo leyera o que nadie me lo interpretara, digamos. Y era un libro que era muy amado por mi mamá y entonces compartimos, porque yo lo empecé a leer sola, entonces le contaba lo que me pasaba con las historias y entonces ella también me compartía sus experiencias. Y entonces, claro, tiene toda una impronta, digamos, muy importante. De todas maneras, yo lo releí varias veces e incluso grande, digamos, y si bien veo, digamos, que sí hay cosas que está bien, no son de esta época y no se pueden ver desde esta época y pueden chocar, y lo entiendo. Sin embargo, me sigue pareciendo un libro bellísimo. Me encanta. Es como la parte romántica mía, justamente, que es la de mi niñez. Lagos 1984, que dice que Mujercita resiste como puede, dice que no le gustó el pastel de piel de patata porque lo leyó en un mal momento y bueno, no somos perfectos en la vida. No elegimos los momentos adecuados para leer los libros. Lo importante acá, y que lo quiero recalcar, es que dice que a favor de ella leyó 38 libros de Pratchett. Y que bueno, le queda todavía el último porque no quiere que se termine. Listo, eso ya está. O sea, vos podés venir y decirme, mira, yo odio tu canal, pero he leído los 41 libros de Terry Pratchett y vas a ser mi amigo o mi amiga. Está perfecto. Leer Pratchett es lo que corresponde. Después, Sunset o
Sunset 8825, dice que se aburrió con Terramar. Bueno, ahí ya hablé mucho de Terramar y dije lo que me parecía, y sí es cierto que es un libro que es lento, es cierto que es un libro que no es el típico libro de fantasía, de aventuras que estamos esperando cuando te lo venden de esa forma, y bueno, etcétera. Yves Siroit, creo que se dice así, 3451, se sorprendió de que no es un río de selva armada, pero no estaría llena de peces. Bueno, yo le comentaba que las listas son muy subjetivas, que realmente elegir 40 libros para mí es muy difícil, 40 libros favoritos, con todo lo que he leído hasta ahora es muy difícil, y muchas veces son las elecciones porque, bueno, en el momento me planteo ciertas cosas. En el caso de No es un río, es porque es lo que más me ha gustado hasta ahora de Selva Almada, siendo una autora de la cual leí mucho y siendo una autora que leí gracias a una amiga que quiero mucho, que es Graciela Zulma de Michelis, y que amo sus recomendaciones y agradezco que me recomiende cosas porque es una profe de letras, que es un amor y que tengo la suerte de que hable conmigo. Entonces, para mí, por eso ese libro está ahí. Y si bien esta herida llena de peces me gustó mucho. Mariano Solores me dice, justamente es otro de los que habla del tema de Mujercitas, es que le da curiosidad porque, siendo que a mí no me gusta la novela de romance, pongo Mujercitas y Anne de las Tejas Verdes en la lista. Entonces yo le contestaba, bueno, estuvimos charlando posteriormente, que para mí, ni Mujercitas, bueno, Anne ni por casualidad. Anne, yo hablo del primer libro, que es Anne de las Tejas Verdes. Yo no seguí después con la saga de Anne, y no tengo ni idea, digamos, a nivel literario qué es lo que sucede. Pero sí vi la adaptación de Netflix, que Netflix lo que hace es tomar el primero, segundo y creo que parte del tercero y lo compila ahí y lo pone todo junto. Entonces, el primer libro no tiene nada que ver con literatura de romance de ninguna forma, porque es el crecimiento de una niña, chica, huérfana, que va a un lugar específico y bueno, es su vida y cómo va creciendo y cómo va descubriendo el mundo y los amigos que va haciendo y quién es ella y etcétera. Es cierto que posteriormente después Anne crece, por supuesto, y termina casándose, pero bueno, eso era lo que pasaba a la mayor parte de las personas en ciertas épocas e incluso ahora. Y en el caso de Mujercitas, mi versión original estaba dividida en 4 libros. Mujercitas por un lado, Las Mujercitas se casan, que ahora se une y se pone todo junto en un libro. Los Hombrecitos y Los Muchachos de Joe. Que de esos libros nadie habla, pero bueno, yo los leí todos en su momento. Para mí Mujercitas no es una novela de romance, si bien es cierto que hay relaciones románticas de ciertos personajes y que por supuesto en algún punto crecen y hacen sus vidas, digamos, es una novela de crecimiento. O sea, es que lo que yo le decía a Mariano, el tema es que claro, en cierta época crecer para las mujeres implicaba casarse con alguien, porque si no te morías de hambre, te quedabas ahí como tía solterona en alguna familia, etc. Entonces, no creo que el hecho de que existan historias que tienen que ver con amores entre los personajes no implica para mí que eso sea una novela de romance. Bueno, después, Graciela, o justamente Graciela, la que digo que es gracias a ella que leía Selva Almada, me dice que no le gustó La insoportable levedad del ser. Bueno, yo tengo para decir que La insoportable levedad de Kundera a mí fue un libro que me marcó tremendamente en mi adolescencia y no está en la lista justamente porque tengo mucho miedo de una relectura de ese libro. Me da la sensación de que si yo releo ese libro no me va a gustar nada. No sé por qué tengo esa sensación, porque me parece que Kundera es no solo buen escritor, sino que es muy interesante lo que él piensa. Pero bueno, son estas cosas que por ahí hay que dejar en el pasado. Y Páginas de Andrés dice que intentó con Fahrenheit, no le gustó y no sabe si seguir con Crónicas Marcianas. Léete Crónicas Marcianas, Andrés. No tiene nada que ver con Fahrenheit. Es maravilloso Crónicas Marcianas y es para mí de lo mejor, no sé si diría lo mejor porque a mí El vino del estío me gusta mucho, pero lo mejor que escribió Bradbury. Fahrenheit es un libro que es muy interesante en cuanto a las ideas, es muy interesante lo que tiene para decir Bradbury y es increíble las especulaciones que hace, las proyecciones que hace. Avanza, o sea, habla sobre tecnología que va a venir muchísimo tiempo después, o sea, está muy bien. Y está muy bien escrito. Acá ya tenemos lo que es la ciencia ficción literaria, de la tríada de novelas distópicas políticas. La que mejor escrita está para mí es la de Bradbury, o sea, a nivel literario, pero le falta mucho a nivel estructural. O sea, es un libro que no es redondo, es un libro que está inacabado, es un libro que termina medio extrañamente, que está muy interesante como es el comienzo, pero los derroteros por los que se va después hace un poco agua, no es lo mejor que ha escrito Bradbury. Lo que está muy bien es el mundo que plantea. Entonces, entiendo que no te parezca demasiado interesante Fahrenheit y me parece, o sea, coincido, pero Crónicas Marcianas es otra cosa. No te pierdas Crónicas Marcianas.
Bueno, eso. Después hay comentarios genéricos, digamos, de que, bueno, que no leen tanta ciencia ficción o fantasía como yo. Esto de que no leen tanta fantasía como yo. Tengan en cuenta que yo no leo ahora mucho fantasía, que son libros de una etapa de mi vida y por eso a lo mejor aparecen más libros de fantasía. Porque, claro, cuando era joven sí que leí mucho fantasía y ahora no me pasa eso, no me satisfacen los libros de fantasía de la misma forma y no estoy casi leyendo fantasía. Yo entiendo que muchos de ustedes, como yo hablo de Terry Pratchett, piensen que yo leo fantasía, pero es que para mí Terry Pratchett no es fantasía. Para mí Terry Pratchett es crítica social disfrazada del género fantástico, que también muchas veces es ciencia ficción. Pero la fantasía es lo de menos en Terry Pratchett. Sí hay orcos o no, es que además son personajes totalmente humanos, que lo mismo da la especie que sean. No está puesto el foco en eso. Entonces para mí Terry no es fantasía. Y después por otro lado, algunos me dijeron, lo que pasa es que hay muchos clásicos dentro de la lista. Bueno, también da la casualidad que hay clásicos, tampoco es que sea mi época favorita, pero bueno, algunos hay. O los que me dicen, no, es que yo no leo tanto, por eso es que no tengo tantos puntos. A ver, esto era para divertirnos un rato y realmente no es tampoco fidedigno. No es que este test de afinidad vos lo vas a hacer y vas a decir, oh, sí, tengo un montón de cosas en común o no tengo nada en común y es la realidad. Porque es muy difícil resumir en 40 libros toda tu vida literaria. Y a lo mejor, muy probablemente, en unos años cambiara esta lista y fueran otros. Así que lo que más me gusta a mí es que lo hayan hecho, que se hayan entretenido con eso. Mucha gente me ha comentado que no coinciden para nada con mis gustos, pero que les gusta mi canal. Qué maravilloso. O sea, realmente esa gente se merece un premio porque realmente sentarse a escuchar a una persona que no te va a aportar nada en cuanto a tus lecturas, simplemente porque te gusta escucharla, para mí eso ya es decir un montón. Así que bueno, me alegro un montón que hayamos hecho este experimento juntos. Y bueno, queda un video larguísimo que no sé si a lo mejor voy a dividir en 2 partes. Pues no sé, veremos. Si no, bueno, quedará como una especie de podcast largo. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo en el próximo viaje. Chao, chao.